Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que han tenido la amabilidad de ver mis videos anteriormente y a aquellos que quieran ver este y los anteriores. Un gran saludo fraterno a cada uno de vosotros. Continuando con el tema del conductor volumétrico de carga eléctrica, quiero que quede muy claro la diferencia entre un conductor volumétrico de carga eléctrica a uno normal. Por ejemplo, este es un alambre de cobre. ¿Ven? Un alambre de cobre. Los alambres que se usan normalmente en los transformadores y en los generadores es igual a este, con la única diferencia que no viene recubierto con una película plástica, sino que viene recubierto con una película de barniz dieléctrico que le permite poder crear las bobinas en los transformadores, crear las bobinas en los generadores, de manera de que no se use los conductores no se use una mayor cantidad, en este caso superficie dentro del volumen de los elementos de transformación. Ahora quiero pedirles mis más sinceras disculpas a cada uno de vosotros, porque de repente como que me quedo pegado. No, es que tengo que buscar las palabras adecuadas para que vosotros podáis, al menos a aquellos que han visto los videos, puedan comprender en mayor medida lo que se quiere dar a conocer en este caso. Yo puedo entender que en algunas oportunidades no les ha interesado porque son solo patas de gallo. Y comprender el álgebra o la forma de cálculo que se ha usado para poder llegar a una conclusión es complejo. Y eso yo lo entiendo. Por eso estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan comprender. Todos en la vida nos hemos enfrentado a un transformador como este. ¿Cuál es la diferencia entre un conductor normal con un conductor volumétrico de carga eléctrica? En este caso el conductor normal sería este, como el que les acabo de mostrar. ¿Cuál es la diferencia? Es que la corriente en un conductor eléctrico normal va por la superficie del conductor. Ya lo he explicado en el video anterior cuando les he graficado qué es una molécula de cobre y cómo se ordenan los átomos cuando están ya solidificados en una especie de cristal, que es lo que acabamos de ver en un alambre, por ejemplo. Entonces aquí en un conductor normal solo vamos a tener una corriente I1, que es la corriente superficial por el conductor. Aquí hay una tensión primaria y una tensión secundaria. Hay una corriente primaria y hay una corriente secundaria. Voy a poner P para que no se confunda con los otros. Y ese es el secundario. A diferencia de un conductor volumétrico como el que tenemos acá dibujado, que tenemos la superficie externa del primer conductor, la interna del primer conductor, la externa del segundo conductor, la interna del segundo conductor y la externa del tercer conductor o conductor guía. Tenemos 1, 2, 3.
tres conductores fusionados en uno solo. Estos no están fundidos entre sí, solo están unidos, cara con cara. No están fusionados entre sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer conductor y el segundo? Es que aquí tenemos una corriente I1 que es la externa, la corriente I2 que es la interna, la corriente I3 que es la externa del segundo conductor, la corriente I4 que es la interna del segundo conductor y la corriente I5 que es la externa, en este caso superficial, del conductor guía. Ya con solamente tres concéntricos, no solamente hemos duplicado la corriente eléctrica que le podemos extraer a un transformador, la hemos duplicado. Esa es la importancia de esto. Porque aquí, por ejemplo, si tenemos conductor volumétrico en ambos casos, no solamente vamos a poder superar las corrientes que podemos extraer, sino que además podemos mejorar ostensiblemente el funcionamiento de toda la estructura de la red eléctrica. La reluctancia, para que haya que mejorar esto, tiene que ser óxido ferroso hiperoxidado. ¿Cómo se hace eso? La hiperoxidación del óxido ferroso. Eso está sometido, eso está sujeto a patente, al igual que este conductor. Para aquellos que quieran aprovecharse, porque ya se han aprovechado muchísimo de mí, me han reventado 3 computadores, me han hackeado 3 veces la información. Por eso es que ahora hay cosas que yo no las escribo, no las doy a conocer, solo las menciono, que sí sé cómo se hace, y para que a vosotros os quede claro, aquí hay un documento del 15 de mayo del 2006, sí, ahí está, con el número en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos en el Registro de Propiedad Intelectual. No solo esto, sino también está lo de la teoría, en este caso de la ley de movimiento relativo y aceleración por impulso. Ahora, si vemos, por ejemplo, este otro dibujo que es una especie, dibujado así a grosso modo, de un generador de energía eléctrica, que es posible que los que están en las centrales hidroeléctricas, en las centrales termoeléctricas, en las centrales termonuclear, en las eólicas, por las olas marinas, salvo en las fotovoltaicas. Porque la fotovoltaica va a depender de cómo se puede capturar mejor un fotosensor, que es por la radiación electromagnética. Pero existe una forma de mejorarlos considerablemente. Pues bien, si tenemos en este caso un generador que solamente está en todas las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, termonucleares, donde sean las eólicas, están embobinados o con un inducido de cable, en este caso de alambre en cobre, está generando solo una corriente I1, que es la corriente, en este caso, es la corriente superficial del conductor, con lo cual está
embobinado en este caso, el elemento de generación eléctrica. Sin embargo, si nosotros cambiamos al otro conductor, al concéntrico, al volumétrico de energía eléctrica, vamos a tener una corriente I1, una corriente I2, una corriente I3, una corriente I4 y una corriente I5, que es lo que estamos viendo aquí. La superficial externa, la superficial interna, la superficial externa del segundo conductor, la superficial interna del segundo conductor y la superficial externa del conductor guía. No solamente ya hemos triplicado la capacidad para generar energía eléctrica en el mundo. Por eso es que yo estoy diciendo que este es un conductor que trae una solución real a un problema real que existe hoy día en el mundo. Es la razón por la cual se están instalando celdas fotovoltaicas ocupando extensiones de tierra. Se han instalado aquí en Chile muchas centrales termoeléctricas porque se requiere de esa capacidad de carga energía que sea inyectada al sistema de distribución. Sin embargo, hay una solución real a un problema real. Y esa solución real a un problema real es lo que nos puede determinar que no necesitamos seguir contaminando el medio ambiente. No necesitamos seguir contaminando la naturaleza. No necesitamos continuar o seguir instalando centrales hidroeléctricas que nos permita generar una mayor cantidad de energía eléctrica. Ahora, si lo vemos desde este punto de vista, vamos a borrar aquí. Por ejemplo, si tenemos, le voy a poner una G que es la generación. Y aquí sale 3. Está gastando el lápiz. Salen 3 líneas. Normalmente son más, ¿eh? Dependiendo del largo de este conductor, aquí va a haber una caída de potencial, va a haber una pérdida. Y todos nosotros pagamos esa pérdida. Todos. Porque aquí se mide lo que la entidad que genera la energía eléctrica, cuando inyecta, se mide en este punto, a la salida de la generación, se mide la cantidad de energía eléctrica que se está inyectando al sistema. Los usuarios pagamos desde aquí hasta la casa. Con este tipo de conductor, esa pérdida se reduce considerablemente. Porque si alguna vez usted ha pasado por las líneas de alta tensión, usted siente un zumbido en ellas. Ese zumbido es la inyección de energía eléctrica que se está tratando de enviar desde un punto A hasta un punto B. Y esa energía eléctrica, como el conductor no tiene la capacidad como para poder transmitir o llevar desde A hasta B esa cantidad de corriente eléctrica, en el conductor se producen estos esfuerzos y esos ruidos que usted escucha.
Al cambiar ese conductor desde la generación hasta la transmisión y de la transmisión hasta la distribución, si lo cambiamos por un conductor volumétrico, las pérdidas se eliminan prácticamente. Eso significa que necesariamente usted tendría que estar recibiendo un descuento considerable porque ya hay menos pérdida. Hay menos pérdida. Y como las pérdidas se han eliminado prácticamente, porque podemos transmitir más corriente eléctrica, la pérdida se reduce. Y como vamos a cambiar en este caso los transformadores, vamos a poder entregar bajo esas circunstancias al domicilio una corriente eléctrica más limpia. No se necesitará seguir contaminando el medio ambiente, y en un país que quiere crecer va a tener la capacidad como para poder hacerlo. Vamos a poder generar más corriente eléctrica, que aquí la estamos viendo, con solo un conductor concéntrico de 3 conductores, tenemos 5 corrientes. 5 corrientes que se pueden transportar desde A a B. 5. Solo con 3 conductores concéntricos. Solo con 3. Ahora, imagínense si podemos llevar a esto a un nivel en el cual podamos transmitir mucho más corriente. Vamos a borrar aquí, porque vamos a escribir algo. Y esto puede ser no solo 3, pueden ser 5, 10 conductores. Entonces, al extruirlos significa juntarlos y presionarlos entre sí. Vamos a tener que el valor de la corriente va a ser igual a la doble integral por el rotor de J por un dA. El dA es la sección, toda la sección del conductor. Esto. ¿Por qué el rotor de J? Este es un operador de cálculo en donde lo que hace es barrer por completo el conductor a medida que va avanzando la energía eléctrica. Por eso es el rotor de J. No es la misma ecuación que planteó el doctor Gauss, en donde dice él que la corriente, vamos a escribir acá, la corriente eléctrica es igual a la integral de línea por J.ds. ¿Por qué J.ds? Porque ya les he explicado que esta ecuación es correcta y está absolutamente bien analizada y la conclusión es fantástica, solo que esto es la corriente superficial. Solo por la superficie del conductor. No es por todo el volumen del conductor. Y eso tiene que ver con la forma de cómo se juntan los átomos del cobre en un alambre, formando una estructura cristalina centrada en sus caras. Si cortáramos, como está aquí cortada en una sección, podríamos ver los átomos unidos así. Pero de 4 en 4. ¿Ya? Que es la forma en la cual se unen. Por lo tanto, para poder transmitir energía eléctrica, el conductor puede hacerlo solamente por la capa externa, porque es la única que puede mover, en este caso, su capa superficial electrónica y excitar a la siguiente. Y así se transfiere la energía a través del conductor. Los átomos internos de cobre no sirven para nada porque están juntos, unidos, cohesionados, pero no se pueden mover. Es la razón por la cual hay un tipo de conductor que no sé si lo estarán vendiendo todavía, que es el alambre recocido, se llama.
En este caso, ese puede mover mucho más carga eléctrica. ¿Por qué razón? Porque va por la capa externa más la segunda capa interna, que todavía puede moverse porque está recocido. En este caso está más blando. Hay cosas que me gustaría mencionarlas y mostrárselas, que son muy interesantes, pero después de esto voy a volver a retomar el tema del agujero de gusano, porque creo que han quedado cosas muy pendientes. Solo planteé la ecuación, pero quiero mostrarles que esto ha sido un trabajo muy arduo, de mucho razonar y pensar, al igual que el conductor volumétrico, las implicancias que este conductor puede tener en la vida del mundo, de las personas, cómo puede mejorarse la capacidad de generación, de transporte y de distribución, y lo importante que es. Lo importante que es. Les voy a mencionar todas las cosas que yo he hecho. Por ejemplo, diseñé un auto eléctrico que se recarga solo, que se autorrecarga. Hay algunos ejemplos de que entidades universitarias y de entidades importantes que tienen que ver con la exploración espacial, satelital, los lanzamientos al espacio, todas esas cosas. También diseñé el amplificador magnético, ¿sí? Diseñé el amplificador magnético. En su momento lo ofrecí a la Estación Espacial de la NASA, se lo ofrecí a Elon Musk y se lo ofrecí a Jeff Bezos, enviándole mi trabajo. Nunca recibí una respuesta, pero sí se dedicaron a hackearme, a robar lo que yo había hecho. Que les aproveche. Pero hay cosas que yo no las he terminado, hay cosas que yo las sé, no me he puesto a trabajar en ello porque no tengo la motivación como para poder hacerlo. Incluso es más, diseñé el impulsor magnético de plasma de hidrógeno que le permitirá a una nave espacial poder alcanzar velocidad luz. Como les he demostrado, diseñé el agujero de gusano, cómo funciona, su ecuación, qué es lo que hace, cuál es el propósito de esto. Y algunos de vosotros tiene que haberle quedado claro porque anda dando vuelta un video en YouTube en donde fue grabada una nave espacial tipo cigarro. Esa es la razón por la cual llegué a esa conclusión del agujero de gusano. Porque que una nave sea tipo cigarro tiene que tener un propósito. ¿Sí? Tiene que tener un propósito. Ahora, hay algunos que insisten en plantear el motor de curvatura, dado a conocer por un físico de la Universidad Mexicana, la UNAM, en donde él plantea que es un motor de curvatura que permitiría doblar el espacio-tiempo
e ir desde A a B en un instante. Quiero recordarle a todos aquellos que están planteando eso como una verdad, que no funciona. Y les voy a explicar por qué. Aquí hay un protón, un neutrón y otra partícula que no la recuerdo. Y aquí hay un electrón. Enlazado con el núcleo. El electrón tiene carga negativa y el núcleo del átomo de hidrógeno tiene carga positiva. Dios los diseñó así por una razón muy específica. Esto es un átomo de hidrógeno materia. Un átomo de hidrógeno materia. ¿Qué sería un átomo de hidrógeno antimateria? Serían las mismas partículas del neutrón, del protón y del electrón, pero en este caso sería con carga, el electrón tendría carga positiva y el núcleo tendría carga negativa. Ya me salí del tema del conductor, pero para que les quede claro. Incluso esto también tendría un enlace. ¿Qué es lo que sucedería? Este electrón se sentiría atraído por el electrón con carga positiva y este núcleo se sentiría atraído por el núcleo de carga positiva. Así. Si se dan cuenta, esto terminaría formando un hoyo negro. Por tanto, el motor de curvatura no va a funcionar. Y para que eso suceda, porque esto lo han planteado los físicos que estudian la mecánica cuántica, para poder curvar como ellos piensan el espacio-tiempo, necesariamente el espacio tendría que ser plano para poder curvarlo. Ahora, lo que ellos no le han dicho a ustedes es que el espacio no solamente se curva el espacio, tendría por ejemplo una galaxia, tendríamos que doblarla para ir desde un punto A a un punto B de la galaxia. Es lo mismo que la ecuación de la cual se ha establecido y se ha hecho mucho análisis de ello, que es los viajes en el tiempo. Esto viene de la siguiente forma. Tenemos T' es igual a T, raya fracción, sobre 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. De esta ecuación se deriva toda la imaginación de los viajes temporales. Porque si se supone que a medida que el objeto en movimiento incrementa su velocidad, el tiempo se dilata. Y el tiempo, como usted lo conoce, es lo que nosotros conocemos como lo que medimos en nuestro reloj. Porque allá afuera del espacio no hay una referencia, porque les insisto, para medir algo tiene que existir una referencia sobre la cual posar nuestros pies y poder decir, ya, a contar de aquí para allá es una medida tanto.
como la milla marina, la milla náutica.